no se olviden, eso es contenido hasta de colegio, ¿no es cierto? Y a veces se nos ocurre poner el parcial por si acaso, así que no se olviden el 29 Fleming, ¿no es cierto? Pero fíjense, recién 12 años después, Jain y Freud son los que se han animado a utilizarlo en la terapéutica, en tratamiento, con pacientes, el uso clínico, a eso le llamamos. ¿Por qué? Porque desde 1929 al 1941, lo que uno podía conseguir en laboratorio eran cantidades ínfimas. Se ha logrado conseguir volúmenes grandes como para eso, ofrecer un tratamiento. Pasó mucho tiempo. Pero del 41 ahora no han pasado ni 100 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos? 84. Y la resistencia a los antimicrobianos es creciente y es un problema, sobre todo para la clase médica, es un problema serio. Ustedes no lo sienten, pero en la medida que vayan yendo por ciclos clínicos, interiorizándose de casos clínicos, entidades clínicas, tratamientos, van a ir viendo que lo que usábamos, por ejemplo, la penicilina que se encontró hace menos de 100 años, ya no es útil para muchas cosas. Todavía sirve, pero cada vez menos, lastimosamente. ¿Y qué hacemos? Recurrir a otros antimicrobianos. Y por eso insisto en la responsabilidad. Mucha de la resistencia se debe a nuestro mal manejo. Digo nuestro, pero nos incluimos. Son muchas cosas a considerar con el uso de antimicrobianos. Y eso es algo que les reitero, ustedes, todo el tiempo. Sí. Ustedes tienen que manejarlo mejor. ¿Por qué? Porque hasta hace 100 años, cuando no había los antibióticos como tratamiento, ¿qué hacía el médico? Confortar, animar, porque no teníamos alternativa. Un paciente con un proceso infeccioso serio, tal vez hasta nosotros más teníamos que rogar al Altísimo para que ese paciente salga. Lo que teníamos como recursos terapéuticos era muy limitado. Y con los antibióticos, pues eso ha crecido mucho. Y hemos podido salvar muchas vidas hasta ahora. Pero también un mal uso a qué conlleva esa resistencia. ¿Cuál es el mayor temor? Que producto de esa resistencia, en algún momento tengamos otra vez muy pocos recursos para ofrecerle al paciente. ¿No? O que tengamos miedo de operar a alguien porque por ahí se infecta y con una bacteria multiresistente, etc. Uno dice, mejor no lo opero, porque si lo opero si pasa algo me van a culpar a mí. Pasa hasta ahora. Quienes tenemos práctica hospitalaria, utilizamos, por ejemplo, si han escuchado el término, la quimioprofilaxis. ¿Qué hacer? Darle antibiótico. Hay esquemas definidos, si no, algún rato en prácticas podemos ver eso. ¿Pero con qué objeto? De que ese paciente que operé no me haga una infección. Aún no hay riesgos, aún con todo estéril, he manejado bien mi lavado de manos, la ropa está estrictamente esterilizada, me he fijado que mis ayudantes, mi residente, el interno, se laven bien las manos, se calcen bien los guantes, en fin, los riesgos son bajos. Pero aún así, ¿qué de ese margen? ¿Qué hace la quimioprofilaxis? Darle antibiótico en caso de cirugías nos hace dormir tranquilos. Y por lo menos el riesgo de infección va a ser mínimo, dependiendo de cada caso, ¿no? Porque puede ser lo que ha habido infectado, es otro cantar. Entonces, son muchas consideraciones que espero en las dos clases que he visto. Estoy seguro que no se ha dicho todo, porque les digo, es amplio, ¿no? Mucho que hablar, mucho que considerar. Y para ustedes, como consejo, pasado esto, no solo preparen este tema, sobre todo para su parcial, sino prepárenlo para su vida cotidiana de aquí en adelante. Porque les va a tocar, no les pedirán consejo como al Kevin, pero estoy tomando, qué sé yo, a ver, rifampicina, estará bien, y en nuestra vida hemos escuchado de eso. Menos para que sirve. Entonces, es bueno a veces asumir nuevas limitaciones, porque por ahí aconsejamos mal y el resultado pues no es el que esperamos, y debe ser lo justo de la gente que más queríamos. ¿Qué queremos para ellos? Que se mejoren, recuperen, se curen. Y si le orientamos mal, nosotros somos parte más bien de su desmejoría, ¿no es cierto?
Entonces, ese preámbulo creo que era importante, recordando eso, ¿no? Como el 29 se descubrió la penicilina, el 41 recién se utiliza, y cierto, desde aquella vez pues se han incorporado muchos elementos, muchos agentes a partir de esa penicilina inicial, se han logrado derivados, lo que habrán visto ya cuando clasificamos antibióticos por su espectro, ¿no es cierto? Los de espectro reducido, amplio, los de espectro intermedio, a partir de una penicilina que para cuando se ha descubierto parecía tener un espectro amplísimo. Y la práctica clínica nos ha mostrado que no había sido así, que tiene un espectro reducido y cada vez menos. Por eso les decía ya, cada vez menos la utilizamos. Algo a recordar que, aparte de la pared celular, casi todas las dianas son los blancos, los sitios, los lugares donde esperamos que sea objetivo del uso de los antimicrobianos, tienen similitudes con las células eucariotas. Recuerden la parte general, las bacterias son procariotas, ¿no es cierto? Nuestras células son eucariotas. Y a eso se refiere el cuadro, que los sitios blancos también están en nuestras células. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eventualmente cuando utilizamos un tratamiento tenemos que considerar eso, el efecto también en nuestro organismo, no solo el efecto, sobre las bacterias. Un principio básico, si se acuerdan de la terapia, era eso, ¿no? La toxicidad selectiva, ¿se acuerdan? ¿Quién entendió a qué se refiere eso? Con seguridad sí les han hablado. No es examen, pueden equivocarse, no hay problema, estamos para ayudar. ¿Qué han entendido por toxicidad selectiva? El término ya nos dice algo, ¿no es cierto? Y eso buscamos con todo, no solamente con los antimicrobianos, obviamente, con ellos más, sino con todos los medicamentos que utilizamos. Doctor, ¿se puede referir como que cualquier antibiótico, antibacteriano, cualquier fármaco que ingresa al cuerpo sea capaz de luchar contra los agentes patógenos sin dañar a nuestro organismo, las células de nuestro cuerpo? Claro que sí. Por eso hablamos de una toxicidad. ¿Para quién? Para las bacterias. Las queremos eliminar, en fin. Aunque es un paradigma que ya cambia. Ya no hay que verlas a las bacterias como nuestras enemigas, sino como parte de un entorno en el que si se rompe un equilibrio, sí necesitamos usar estos elementos. Y si vamos a usar para combatir un proceso en el que la presencia de las bacterias, por número, por el lugar, etc., nos está causando problemas, obviamente tenemos que procurar que eliminar ese riesgo. Con esa toxicidad selectiva buscamos eso, que el antimicrobiano sea tóxico, letal para las bacterias, pero no para nosotros. Pero al escoger el antibiótico debemos recordar eso que dice el cuadro, ¿no? Que las dianas, los sitios blancos, no solo están en las bacterias, también pueden estar en nuestras células, ¿de acuerdo? Lo importante, ¿no? Que la afinidad de los antimicrobianos es mucho mayor para con las células procariotas que para con las nuestras. Eso, pues, servirá entonces eventualmente para mejorar su uso. Diferencias les decía que hay, para recordar solamente, ¿no es cierto? Que en las bacterias hay un único cromosoma, ¿no es cierto? Que está con citoplasma, no está enmarcado en el núcleo. Luego que hay ribosomas tipo 70S, luego la presencia en su pared del péptido glicano es como una cubierta gruesa, si han entendido, en los gram positivos sobre todo, que actúa como una cápsula que protege a la bacteria. Y por eso, como casi todas las bacterias, no todas, tienen ese péptido glicano en mayor o menor cantidad, los antimicrobianos que actúan sobre la pared celular son los que más utilizamos, los que más nos sirven, pero no son los únicos. Por eso les reitero, ya han visto hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta betalactámicos, hasta antimicrobianos que provocan efectos en la pared bacteriana. Creo que estás filmando y te cubre. Vamos a ver. Entonces, cuando consideramos las dianas de los antimicrobianos, los sitios blancos, los objetivos, recordemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué nos interesa? ¿A qué nivel queremos actuar? Conociendo los mecanismos, eso nos permite establecer una mejor conducta frente a lo que nos encontramos. Y mucho mejor si sabemos cómo. Suponemos que es un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Ya estamos encaminados, ubicamos ya el lugar
Y de acuerdo al lugar, podemos pensar de qué se trata. ¿Qué hacemos con bacteriología? Identificamos el agente. Y vamos más allá. Lo identificamos y podemos establecer mediante el antibiograma cuál de los antibióticos ha de ejercer mejor efecto. Eso nos permite la bacteriología. Conociendo el agente, conociendo además cuál antibiótico tiene mejor efecto, y además recordamos, ¿no?, mecanismos de acción, en fin, pues tenemos casi la mesa servida. ¿Para qué? Para beneficio del paciente, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. No siempre se cumple, los tiempos no nos dan un paciente grave hasta que le hagamos su cultivo, pasan 2 o 3 días, y en 2 o 3 días el paciente puede estar bajo tierra. Ahí tenemos que tomar la mejor decisión y ahí tomar en cuenta criterios clínicos, criterios epidemiológicos, criterios farmacológicos. ¿Para qué? Para que podamos escoger el mejor antibiótico, ¿de acuerdo? Consideraciones acá que las han visto, ¿no es cierto? Solamente les estoy recordando. Recordar eso, ¿no? Cómo se da la difusión, cómo la membrana o la pared bacteriana puede ser selectiva para moléculas que son muy pequeñas, muy livianas, si vale el término, frente a otras que son mucho mayores. Y dentro de eso están los antibióticos, que tienen diferencias obviamente entre unos y otros, pero no pensar que la membrana o la pared celular es impenetrable, que es impermeable. Más bien es una de las bacterias. En su pared pues tienen mecanismos complejos, pese a su sencillez, que le permiten introducir y retirar metabolitos, introducir nutrientes, y de eso nos valemos, conociendo lo que vamos a ver en algún detalle con estos mecanismos. ¿Para qué? Para utilizar antimicrobianos. Acá recordamos los sitios de acción de los agentes, si se acuerdan, ¿no? Hemos dicho, espero que se vea. ¿Se lee? Creo que no, ¿no? Si algo le mejoramos con eso. No, pero digamos, para quienes no ven, dice inhibidores de la síntesis de pared, donde están los beta-lactámicos derivados que ya los han visto. Luego los inhibidores de la síntesis del DNA de ácidos nucleicos, inhibidores de la síntesis proteica, solo recordando lo que han visto, ¿no es cierto? Allá inhibidores de las funciones de la membrana celular, otra vez inhibidores del DNA, ya ácidos nucleicos, y otros inhibidores de la síntesis de folatos. Ahí están resumidos los mecanismos. Eso sí, tienen obligación de aprenderse, jóvenes. ¿Ya? Porque en todos los ciclos, acuerden, todos los años les van a preguntar. Yo trabajo también con internos, cuando está ya acabando, y los volvemos a ver con varios de ustedes, y ahí era, ¿cómo era esto? No, por lo menos esto sí tenemos que saber. ¿Por qué? Estos sí, los principales agentes, ¿para qué? Me viene un caso grave y quiero no usar no uno, varios antibióticos, por decir, a ver, una peritonitis, cuando el contenido intestinal sale, se exterioriza al peritoneo, provoca una infección seria, severa, con riesgo de vida. Y les decía, son casos donde si espero mi antibiograma, mi cultivo, el paciente se va a morir. Tengo que darle algo ya, lo operamos de inmediato, en fin, sacamos pus, son cuadros bien aparatosos, dramáticos, ya hemos evacuado el pus, ahora ¿qué le damos? Lo primero, generalmente asociamos, o sea, asociaciones antibióticas se llama cuando usamos 2 o más antimicrobianos. Si no vamos a asociar antibióticos del mismo tipo, que tengan el mismo efecto, si me dejo entender. ¿Por qué? Porque si uso, por decir, un carbapenel con cefalosporina, con vacitracina, entre ellos se van a antagonizar, van a pelear por los mismos sitios blancos. Por lo tanto, el efecto no va a ser el que espero, y en ese antagonismo, ¿quién pierde? El paciente. Por ahí, en ese antagonismo se neutralizan los mismos antibióticos, y lo que quería lograr más bien va a ser lo contrario, que empeore el paciente. Bueno, bien hecha mi cirugía y el paciente me fue. ¿Por qué? Porque no hemos asociado. ¿Qué hago? Sabiendo esto, utilizaré una cefalosporina de tercera generación más una quinolona, digamos, ¿para qué? Para sumar efectos.
en diferentes lugares, en diferentes sitios, de modo que esa asociación sea sinérgica, potencialice su efecto. ¿Me dejo entender? Por eso les reitero, obligatorio sí aprenderse. Si no es este cuadro, hay otros parecidos que didácticamente nos muestran sitios de acción, mecanismos de acción con los principales agentes. Eso sí, ¿de acuerdo? Tal vez no esté en su examen esto, por ahí se ocurra que poner un dibujito y le borramos. ¿Quién actúa aquí? Tendrán que decirme pared bacteriana, beta-lactámicos, cefalosporinas, en fin. ¿Ya? Y pasamos a considerar entonces ya no los antibióticos que ejercían su efecto sobre pared, hasta ahí han hablado el miércoles, sino los antibióticos que son activos en este caso en la membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? Entonces, hay que recordar, por ejemplo, que la membrana es una estructura vital para todos los organismos y más para la bacteria. Lo que les decía, ¿no? ¿Por qué es activa? Es importante. Hay los procesos de difusión en ambos sentidos y transporte activo y pasivo. ¿Para qué? Para que su medio interno esté controlado, su medio interno esté equilibrado. Por eso es fundamental la membrana citoplásmica en las bacterias. ¿Eso a qué nos lleva? Que busquemos agentes que alteren esa permeabilidad. Como es una permeabilidad selectiva, las bacterias pueden elegir eventualmente qué cosas van a, no comer, no es el término, ¿no es cierto? No hay una boca, qué van a incorporar en su medio interno. Buscamos alterar eso, ¿para qué? Para que al alterar esa permeabilidad le ayudemos, la forcemos a perder, como en este caso, iones potasio, que son esenciales para su metabolismo, y con eso, ¿qué hacemos? La debilitamos. Por lo tanto, una bacteria débil será más fácil de eliminar para nuestro organismo. No nos olvidemos, todo el tiempo está funcionando nuestra inmunocompetencia, nuestras defensas para aquel tiempo. Entonces, a las defensas nuestras, entre comillas, les ayudamos ¿con qué? Con elementos que actúan, en este caso, valiéndose de uno de esos mecanismos conocidos, la inhibición de funciones de la membrana celular o de la membrana bacteriana. ¿Ya? Eso buscamos, ¿no? De diferentes concentraciones, en fin, y de eso nos valemos para que podamos recurrir a algunos agentes. Un elemento que dice, ¿no? Los antimicrobianos en membranas se comportan como bactericidas, dice, ¿no? ¿Por qué? Recordemos la parte general. Hay las bactericidas y los bacteriostáticos. Bactericidas que son capaces de eliminar a la bacteria. Y los bacteriostáticos que inhiben ¿qué? Su crecimiento. La bacteria no va a crecer en tamaño, crece en número, en población. Mientras mayor esa población, más difícil el tratamiento. En cambio, si hay un elemento, un agente, un antibiótico que es bactericida, esperamos un efecto más rápido. Con el bacteriostático, ¿qué esperamos? Limitamos su crecimiento y que sea el organismo quien luego se defienda con sus propios elementos, como para que luego la infección se minimice, se elimine y se acabe el problema. ¿Ya? O sea, recordaré que cuando los agentes que actúan en membrana pueden ser bactericidas. Ahí están, se dice, algunos agentes, ¿no? Como las polimixinas, los lipopéptidos, y de los cuales vamos a hablar. ¿Qué son las polimixinas? Esos antibióticos polipeptídicos cíclicos, que tienen una particularidad, tienen una parte hidrofílica, si quieren, que repelen la parte líquida, y una parte lipofílica. Perdón, tiene afinidad por las partes líquidas y otro por las partes grasas, por los lípidos. Entonces nos valemos de eso, si se fijan, ¿no? Una parte hidrofílica, dice, con carga positiva, que se une a la membrana. Y por el otro lado, un extremo lipofílico afín a la parte grasa, si quieren, a los lípidos de la membrana de la propia bacteria. Sobre todo eso sirve como los gram negativos, si se acuerdan, como para que también provoque interacciones. De esa manera se va a unir a fosfolípidos de membrana. ¿Cuál es el resultado? Alteración de la membrana celular, con aumento de permeabilidad, pérdida de metabolitos, por lo tanto debilitamiento y mayor posibilidad de eliminar el agente. ¿No es cierto?
Recordarles eso, ¿no? Fosfolípidos, lípidos en general los vamos a ver más en los gram negativos. En cambio, en los gram positivos vemos sobre todo en la parte acuosa, en su pared con los grupos, con el péptido glicano, ¿no? Que puede ser grande, son lazos. Entonces, eso permite que estos agentes tengan efectos sobre gram negativos, incluidos algunos como estos. No importa si no memorizan pseudomonas aeruginosa, se infecta, esa significa Acinetobacter, eso van a ver más adelante, por esta época ahí, ¿no? Sino entender que hay algunos gram negativos difíciles de manejar para nosotros y considerar que su actividad frente a algunos otros anaerobios, los que pueden crecer sin oxígeno, los tenemos en el intestino, los lugares donde la disponibilidad de oxígeno es baja, esos son los anaerobios, ¿no? Diferentes especies que también son de difícil manejo. Conociendo estas cosas, podemos buscar alguna de estas polimicinas, ¿y vale? ¿Para qué? Para el tratamiento. Junto con esta polimicina, hay otro que se llama la daptomicina, igual, otro lipopéptido relativamente nuevo, por eso dice de reciente introducción, ¿no? Pero ¿dónde había tenido mejor efecto? Con gram positivo. Igual, hemos dicho, todos estos grupos actúan a nivel de membrana citoplasmática, ¿no? Su mecanismo un tanto diferente, en este caso al abrazar se produce despolarización de membrana. En fisiología hablan de eso, ¿no? En nuestras células, igual como la despolarización genera cambios que luego pues se repercuten con funciones. Esa despolarización en este caso permite que igual la bacteria pierda potasio, y al perder potasio su membrana en su misma pared se han de debilitar, ¿no? La consecuencia, además de ese debilitamiento, es un bloqueo de la síntesis proteica, algo que van a ver así como de los ácidos nucleicos. Con algunos antimicrobianos el mecanismo no es uno solo, es un mecanismo como en este caso, al actuar en la membrana citoplásmica, despolarizarla, contribuye también a que la síntesis proteica, la síntesis de ácidos nucleicos se altere. El resultado el que queremos, la muerte bacteriana. O sea, no son parcelados los efectos, solo en pared, en algunos casos sí. Cuando han analizado los antibióticos que ejercen efecto sobre la pared, igual se desdobla, no solo la pared, ¿no es cierto? Hay diferentes etapas donde actuar. En estos casos pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, habrá algunos otros elementos que faciliten su acción, por ejemplo, la presencia de iones de calcio, que va a mejorar su efecto. Eso normalmente se espera que ocurra con células, las eucariotas, que están normales. Si están alteradas puede ser que no, ¿no? Pero básicamente se busca eso ¿para qué? Para que la membrana se debilite con la pérdida de los iones de potasio. Pues resultado, potente actividad bactericida, lo que decíamos, con efecto post-antibiótico. No lo he remarcado, espero les hayan comentado qué significa ese efecto post-antibiótico. ¿Sí? No. No. Deberíamos. Bueno, ya, no quiero criticar a mis colegas, por favor. Sino a veces el enfoque nuestro procuramos, hacemos cada uno de acuerdo a lo que hace. ¿Qué es el efecto post-antibiótico? En todos los antibióticos. Un efecto que persiste aún después de haber pasado la vida media del antibiótico. Si han hablado de concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Sí. Ya, la concentración mínima que requerimos para que por lo menos inhiba el crecimiento de la bacteria. Luego hay la concentración bactericida mínima, ¿no es cierto? Con la cual no solo inhibimos crecimiento, más bien procuramos eliminar. Es diferente de acuerdo a cada antibiótico. Y luego está la vida media de los antibióticos. Entonces, esa vida media depende de cuánto mantengan esas concentraciones bactericida o inhibitoria mínima, si hiciéramos una curva. Y cuando ya estamos debajo de esas concentraciones mínimas, o inhibitoria o bactericida, generalmente decimos hasta ahí es su vida media. Por eso es que cuando recetamos algunos antibióticos les habrá pasado, les dice tome cada 6 horas, tome cada 8 horas, tome cada 12 horas, tome cada día, o una inyección para la semana suficiente, porque esos niveles plasmáticos permiten considerar eso, el efecto que esperamos. Y cuando ya estamos en esa curva, debajo de esas concentraciones, todavía algunos
pueden ejercer su efecto antibiótico. Eso se le llama efecto post-antibiótico. Es decir, ya pasaron las concentraciones, pero todavía lo que queda puede tener utilidad. Y ese efecto post-antibiótico no lo tienen todos, se busca que lo tengan algunos, y por eso se lo menciona como un aspecto importante para elegir un agente. ¿De acuerdo? Luego, dentro de esos que actúan sobre la membrana, para que nos vayamos acordando, había estado, por ejemplo, las polimicinas, la daptomicina como títulos, y están estos ionóforos y formadores de poros. ¿Ya? Estos ionóforos también son relativamente nuevos, antibióticos también antibióticos, y estos dos son conocidos, esta vancomicina y las tirosidinas, ahí ven. Como dice, ¿no? Estructura peculiar, que incorporan ellos algunos cationes para qué, para cruzar la capa lipídica. ¿En quiénes? En gram negativos. Al cruzar eso van a alterar otra vez el mecanismo del potasio, también alteran el potencial eléctrico, por lo tanto se altera la función de la membrana. En cambio, los formadores de poros, incluyen otro grupo, se llaman gramicidinas, ¿no? ¿Qué hacen estas gramicidinas? Como dice, hay cadenas de aminoácidos, que es como si formaran tubos por los cuales ha de pasar el antimicrobiano. Se acomodan una sobre otra y forman como un túnel a través de la membrana bacteriana, que como era selectiva, aquí le hacen un campito, si quieren, a que el antibiótico siga pasando. No solo este, otro. Eso también va a alterar la función de la membrana, la debilita, y otra vez buscamos eso. ¿Cuál es el problema con estas gramicidinas? Que no se puede utilizar en todos los casos ni por todas las vías. Entonces, habrán visto en las vías de administración, vías tópicas, se llama lo que usamos que son como cremas, como colirios, como ungüentos. Luego hay la vía, las parenterales, intramuscular, intravenosa, la vía oral, la que todos quisiéramos, pero a veces no se consigue, como las principales. A eso se refieren las formulaciones tópicas, para tratamiento sobre todo de conjuntivitis, ¿no? Mejor si es sobre gram positivo. Si no podemos darle a tomar, no podemos inyectarle, porque probablemente su toxicidad es elevada por esas vías. Por eso es que no se utiliza, ¿de acuerdo? Luego están los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, como grupo grande. Este es un grupo un tanto grande, pero bueno, a tener en cuenta. La síntesis de proteínas, como reza el texto, es el proceso fundamental para el metabolismo de la bacteria. Sintetiza proteínas para su pared, sintetiza proteínas para su membrana, proteínas transportadoras, etc. La bacteria con sus proteínas funciona como un ente independiente, ¿no es cierto? No tiene órganos que lo hagan. Nosotros tenemos otros mecanismos. Entonces, ¿qué se busca? Inhibir esa síntesis de proteínas, conociendo que las bacterias tienen unos ribosomas diferentes a los eucariotas. Sus subunidades 30 y 56 es la diferencia principal, señalada al comienzo, ¿no es cierto?, que en los eucariotas no hay. Y que además estas subunidades tienen su ARN ribosómico, con fracciones, con subunidades, y también proteínas, las S o las N, small o pequeñas, dice, o la N de large, ¿no?, grandes, en esas subunidades 56. Esta información sirve para entender cómo actúan varios grupos de antimicrobianos que tienen como función inhibir la síntesis de proteínas. Son varios grupos, es el grupo que también se utiliza harto, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la mayoría de estos se dice tiene actividad bacteriostática, pero dependiendo del agente, de las dosis, van a escuchar del inóculo, es decir, la cantidad de bacterias que hay presentes, pues pueden tener efecto bactericida. ¿Qué hacemos cuando son casos fáciles de manejar, le llamaremos? Puede ser suficiente usar alguno de estos, pero cuando hay que asociar, sí nos sirve. Contribuyen, por ejemplo, a un betalactámico, un agente que funcione sobre la síntesis de proteínas. Entonces, asociamos y tenemos un buen resultado. ¿De acuerdo? Vamos a desglosar entonces el grupo de antibióticos. Allí un esquema de cómo van a actuar a nivel de la síntesis de proteínas, algunos agentes allá arriba, no importa el este.
un recordatorio de cómo se produce la síntesis de proteínas, cómo se van ensamblando, ¿no es cierto?, los aminoácidos formando estructuras que ya les digo son diferentes en las bacterias. Para todas sus funciones requieren proteínas. Y hay las fases en las que se produce esta síntesis de proteínas. Habrá una fase de activación de la síntesis de proteínas. Hay los niveles, el inicio se ha activado, pero tiene que comenzar. Luego los que inhiben la fijación de un complejo se llama aminoácido ARN de transferencia, que vamos a ver más adelante su nombre. Y finalmente los inhibidores de la elongación. Esas 4 fases son donde van a ejercer su efecto varios de los antibióticos. Este es un grupo numeroso. Los que inhiben la fase de activación, ¿qué han de hacer? Como los aminoácidos se transportan a esa cadena peptídica, información en el ribosoma que separa, que se inicie la síntesis de proteínas, interviene este ARN de transferencia con el ARN mensajero, ¿no es cierto? ¿Para qué? Cada aminoácido se vaya ensamblando, se una con sus homólogos en función a la información que se ha recibido, y ahí intervendrá entonces una enzima más, la aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Hasta ahí, sí, eso va a ocurrir hasta en nuestras células, también en las bacterias. En las bacterias se dice un aminoácido importante es la metionina. En bioquímica el doctor Cuevas les van a hacer repetir de memoria los principales. Uno de ellos es la metionina. Y se inicia con la formación de este complejo que les decía, se van a acordar, este formil metionil ARN de transferencia. La síntesis proteica se inicia con la formación de ese complejo. ¿De acuerdo? Por está resaltado. Y ese complejo ha de reconocer el codón de iniciación, se dice un fragmento del RNA mensajero que nos habla de esos 3 nucleótidos, ¿no es cierto? Ya saben que significa la AUG, ¿no es cierto? Y en el paréntesis está. Ese segmentito es el que va a iniciar esa cosa una vez que se ha reconocido el codón y se ha formado el complejo. Conociendo esto, hablamos de esos antibióticos. Uno se llama mupirocina, bacteriostático, decíamos, que se puede obtener incluso de una bacteria que se llama pseudomonas, lo hemos mencionado al comienzo, como pseudomonas aeruginosa. Esta es una pseudomonas sp, significa. No necesitamos de esa especie en particular, que produce algunos metabolitos que pueden servir como antimicrobianos. Otras veces se lo obtiene de manera sintética. ¿Qué hace esta mupirocina? Produce una inhibición competitiva con la enzima y suele reducir ARN transferencia sintetasa, la que hemos mencionado. Por lo tanto, no se va a formar ese complejo, el que habíamos dicho, el formil, metionil, ARN de transferencia, ¿no es cierto? De esa manera ejerce su efecto. Eso le da una efectividad fuerte, grande, potente frente a los gram positivos. La limitación que solo es para uso tópico, para aplicación tópica. También, como dice, ¿no?, puede actuar sobre gram negativos, pero se prefiere el tratamiento tópico por la toxicidad de esta mupirocina, ¿ya? O eventualmente en afecciones cutáneas, en ciertos estados que requieren eso. Seguimos con los inhibidores, ahora del inicio de la síntesis proteica, no era de la activación, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho, hay el codón específico para que se fije el ARN de transferencia con la formil metionina. Estos se habían unido en la subunidad 30S que hemos mencionado y recién luego van a ir a la 50S. Dentro de este sitio, parece que nos enredamos, solo es para que se entienda, les reitero, no voy a preguntarles locus A, locus B, probablemente las partes que están resaltadas, vamos a hablar de algunas cosas que las estoy enfatizando. No espero que memoricen esto porque les digo, esto van a ver en farmacología, esperamos, ¿no? Pero a veces pensamos, deberían llevar y nos pasamos la pelota, ¿no? El micro deben darles, mejor si podemos ver esto. Entonces, en ese complejo hay esos 2 sitios activos, es el locus A y el locus B, ¿no es cierto? Ahí se van a fijar esos complejos
Y ahí se produce, si vale, una inversión, para entender eso, para que el locus A activa al locus P, se engarza, dice, ¿no es cierto? Se forma el complejo y se inicia esa cadena para la formación de los polipéptidos y luego las proteínas. Ahí van a actuar, ¿quiénes? Oxazolidonas, aminoglucósidos. De esos dos grupos nos interesan más los aminoglucósidos. Estas oxazolidonas, ¿qué tienen de importancia? A este antibiótico que está subrayado, este linezolid, que es igual, relativamente nuevo, porque en este proceso, como hay resistencia, necesitamos nuevas alternativas. La resistencia, se dice, no avanza tal como avanza el descubrimiento de nuevos antibióticos. Los nuevos antibióticos están retrasados, por eso tenemos el problema. Y este linezolid es importante, va a ejercer su efecto a ese nivel, se va a fijar a esas subunidades, como dicen, ¿no? Interviene en la formación de ese complejo y lo que hace, resaltando, es distorsiona el punto de unión de ese complejo con el polipéptido en formación. Esa distorsión que trae como resultado que no comience la síntesis de proteínas, puede bloquear el inicio de la síntesis. Por lo tanto, será pues muy efectivo. El resultado entonces es que no haya formación, no haya síntesis de proteínas. Una particularidad es que este es un mecanismo es un tanto diferente a los que conocíamos y por eso es que se los puede utilizar. Bacteriostático con gram positivos, aunque este podría servirnos con algunos agentes que son de manejo difícil, ¿de acuerdo? Luego está este grupo de los aminoglucósidos, que es grande, ya conocido hace mucho tiempo, ¿no? Se los obtenía de algunos hongos también, de manera natural, aunque se han obtenido productos semisintéticos a partir de conocer la estructura bioquímica del inicial. ¿Por qué se llaman aminoglucósidos? Tienen un aminociclitol, está ahí mencionado, ¿no es cierto? Por eso se llaman aminoglucósidos, ¿de acuerdo? Se van a acordar. Se dice, aunque las dianas están en los ribosomas, también van a provocar algunos efectos. ¿Qué es importante? Además de su efecto sobre la síntesis, sobre ese complejo, sobre el inicio de la síntesis de proteínas, su concentración en torno a las bacterias por cargas negativas. ¿Qué hace? Que se trae uno que lo conocemos harto, de los aminoglucósidos, se nos ha ido a mitad, que se llama la gentamicina del plasma, ¿ya? ¿Qué hace? Se va a concentrar en la bacteria, dice, además de bloquear el inicio de la síntesis de proteínas. Esta concentración, ¿qué hace? Altera su membrana externa, es decir, no solo había tenido efecto sobre la síntesis de proteínas, sino un efecto complementario sobre la membrana. El principal es sobre la síntesis de proteínas, pero podíamos incluirlo en el anterior grupo, ¿no?, de los antibióticos que actuaban sobre membrana celular. Entonces, al concentrarse, ¿qué hace? Facilita la incorporación de nuevas moléculas, como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Eso pasa con los gram positivos y también con los gram negativos. Gram positivos a través de sus fosfolípidos y gram positivos con los ácidos teicoicos que están en su membrana, si han leído el texto. Por lo tanto, ¿eso qué permite? Desplazar iones de magnesio y calcio de la membrana para coadyuvar a su efecto. Es un efecto antibactericida secundario, antibacteriano secundario, pero producto de sus particularidades como aminoglucósidos, ¿de acuerdo? Entonces ahí se supera esa barrera, se habrá una fase inicial, una difusión lenta, dice, y una rápida. En esa fase lenta es donde se acumula. Una vez que se ha alterado la membrana, habrá una difusión rápida porque ya no es capaz esa membrana de contener el ingreso de otras moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que rescatamos. De esta manera, como dice una parte del texto, ¿no es cierto?, se reduce la difusión de algunos agentes, aumenta la concentración inhibitoria mínima y ahí pues se facilita el ingreso de nuevas moléculas. ¿De acuerdo? Seguimos, ¿no? Entonces,
¿Esto qué permite? Que hay, como por el efecto en la membrana, una mayor disponibilidad, una mayor cantidad de antibióticos de los aminoglucósidos que van a fijarse en los ribosomas, su sitio principal de acción, lo que decía, su diana principal, decía, ¿no? Son los ribosomas. Ahí van a alterar el inicio de la síntesis de proteínas. Entonces, a considerar como efecto secundario. Que es importante que producto de ese tipo de acción tienen efecto bactericida, dependiendo, eso sí, de la concentración. Y lo importante también subrayado, ese efecto post-antibiótico. Ahí explicado de otra manera, ¿no? Breve exposición de la bacteria induce la supresión de su crecimiento, aun cuando el antimicrobiano no alcance concentraciones que inhiban o maten al microorganismo, lo que les decía, ¿no? Su concentración había bajado del inhibitorio mínimo, del bactericida mínimo, pero todavía funciona como para inhibir el crecimiento. Ese es el efecto postantibiótico. ¿Ya? Su actividad se da frente a muchas bacterias, amplio número de especies bacterianas, sobre todo, pero gram negativos. Luego, el otro grupo está de los inhibidores de la fijación del complejo, del aminoácido ALMT de transferencia al ribosoma. Unos inhibían la formación del complejo, estos inhiben la fijación de ese complejo al ribosoma. Si no se fija el complejo al ribosoma, la síntesis de proteínas no avanza, ¿no es cierto? No va a avanzar, no va. Entonces, hay otros agentes que tienen ese efecto, ¿no? Nos explica eso, lo de locus A, locus B. Y ahí van a estar vinculadas, ¿quiénes? Tetraciclinas y derivados, las glicilciclinas. Hablamos antito de estas tetraciclinas, son antibióticos conocidos igual hace mucho tiempo, son los paradigmas de los antibióticos de amplio espectro, se dice, está por ahí mencionado, porque se decía que tienen efectos en múltiples especies y géneros de bacterias. ¿Ya? Hay moléculas naturales, la tetraciclina, y los semisintéticas, los derivados de estas tetraciclinas. ¿De acuerdo? Ahí nos habla de su estructura, ¿no es cierto? De su unidad como inhibidores de la síntesis de proteína a la subunidad 30S, el ribosoma, proteínas específicas de esa subunidad, el bloqueo del acceso a esos complejos, lo que hemos dicho, ¿no? Impiden, por lo tanto, que continúe la síntesis de proteínas. ¿Ya? Estas tetraciclinas podrían, con los ribosomas presentes en nuestras células humanas, de las células eucariotas, tener efectos. Por eso es que se las utiliza con cierta reserva. De hecho, muy poco se las utiliza ya las tetraciclinas. Casos específicos donde no tenemos alternativas, recurrimos conociendo que pueden ser tóxicos. Ahí vemos lo que se llama relación costo-beneficio. Si el beneficio que voy a lograr es mayor al riesgo y no tengo otra alternativa, mi paciente está grave, pues utilizar, ¿de acuerdo? Como la tetraciclina puede ser tóxica, un derivado de ella es esta doxiciclina, ¿no? Junto con esta minoxiclina, oxitetraciclina, y son las que más se utilizan. En vez de nos hablan de uno de estos agentes, yo prefiero doxiciclina a tetraciclina. Sus efectos colaterales son menores, ¿no? Lo que decía, ejemplo de antibióticos de amplio espectro, pues porque van a ejercer su acción sobre gram positivos y gram negativos. Si se fijan, múltiples agentes, inclusive lo que subrayamos, protozoarios, es decir, en parasitología, podrían servir, no contra todos, contra algunos. Luego las glicilciclinas, parte de esas tetraciclinas, derivados de las tetraciclinas, son sintéticos, ¿cierto? El emblemático es este agente que se llama tigeaciclina, ¿ya? Derivado de la aminociclina, que ya hemos visto su mecanismo de acción, y se dice que, siendo un derivado del anterior, su afinidad es mayor a su predecesora. Por lo tanto, esta tigeaciclina es la que para muchos es una esperanza, digamos, para casos así difíciles de manejar. ¿Ya? Al tener un amplio espectro, pues además mayor potencia, mayor afinidad, nos puede servir, por ejemplo, se pueden ver la parte de abajo, con bacterias resistentes. Entre ellas hay agentes que son de difícil manejo, por ejemplo, esos enterococos,
ese aureus significa estafilococo aureus resistente a meticilina, es decir, agentes que nos pueden provocar problemas. Los que alguna vez en la prensa hablan de las superbacterias, es por ejemplo ese estafilococo aureus, que es resistente a muchos agentes, el streptococo pneumoniae multiresistente, por ejemplo, pues puede contrarrestarse bien con esta ciclínica. La limitación, pese a ser mejor manejada, más manejable, también es tóxico y es caro, muy caro, ¿no? Entonces, son alternativas que seguramente ustedes ya más adelante en su práctica clínica las van a ver. Finalmente están los inhibidores de la elongación. La síntesis proteica de ahído, se formó el complejo, se ha unido ese complejo al polipéptido, pero una vez que se va formando, la última fase es que la proteína se vaya elongando. ¿Para qué? Para que se estructure. ¿No es cierto? Lo que dice, una vez que el ARN de transferencia que porta aminoácido se fija al locus A, esto en la subunidad 50 se cataliza la unión entre el aminoácido con el último en el locus P. Y ahí el proceso se reinicia, se invierte. Entonces hay antibióticos que van a alterar, van a inhibir esa elongación, ¿no? Por lo tanto, ya la bacteria había superado los otros mecanismos, pero no faltó alguno que llegó ahí, ¿no? A bloquearnos, a alterarnos la elongación de las proteínas. Entonces, en esa elongación, si se acuerdan la estructura de las células en el tiempo, hay una fase que se llama la fase G. Si alguna gente puede bloquear eso, ese se llama ácido fucídico, ¿ya? Entonces, también pueden influir en esa etapa otros antibióticos, como están aquí entre paréntesis, macrólidos, lincosamidas, streptograminas y cetólidos. Esto es un grupo importante de agentes que los utilizamos igual con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Estos que harían inhibir, por lo tanto, la transpeptidación y la translocación, les decía, que debe dejar un locus A y un locus P libre para que ese proceso continúe. Esa es la translocación. ¿Dónde? En la subunidad 50S. ¿De acuerdo? Ahí están, les decía, el grupo se llaman anfenicones, el cloranfenicones, característico, tal vez han escuchado, así con la tetraciclina, que igual ya está un tanto en desuso por algunos efectos, pero los derivados de este cloranfenicol sí los utilizamos. Eso se llaman anfenicones, ¿de acuerdo? Recordar eso, que también tienen amplio espectro sobre gram positivos, gram negativos, inclusive anaerobios. La limitante es que este cloranfenicol producía problemas a nivel de nuestras células, de la síntesis, de la formación de glóbulos rojos. Por eso es que un poco se lo ha desechado, es de un uso muy, muy limitado actualmente. Otro grupo son estas lincosamidas. Este es el principal que está subrayado, es esta clindamicina, que lo utilizamos cuando hay infecciones un poco difíciles de manejar, asociado a veces a un antimicótico. En ginecología, por ejemplo, a ver, por curiosos, a veces busquen las cajitas que dice, y varios productos tienen esta clindamicina, ¿no? Que si bien se los considera bacteriostáticos, en altas concentraciones y en ciertos lugares, dependiendo además del microorganismo, pueden ser bactericidas. Su efecto, ya hemos dicho, ¿no? Inhiben síntesis proteica, como fijándose en la subunidad 50S, alterando la fase final, la elongación de esa síntesis de proteínas, ¿no? Como vemos ahí, con acción inclusive contra algunos protozoarios, como son plasmodios y toxoplasmas. Estos agentes, plasmodios y toxoplasmas, son parásitos que los tenemos en la sangre. Y su manejo pues, es un poco incómodo, a veces difícil. Luego están los macrólidos y streptograminas, ¿no? Que tienen un espectro ya definido. De estos macrólidos, se van a acordar, les preguntamos cuáles son macrólidos. El primero fue la eritromicina. ¿Ya? ¿Por qué se llama macrólidos? Por su anillo macrocíclico. La eritromicina es de los antibióticos que se ha descubierto en forma natural a partir de algunos hongos, pero se ha mejorado el producto con derivados sintéticos o
sintéticos de esta eritromicina. Entonces ahí, por ejemplo, los derivados semisintéticos han resultado mejores, con mayores propiedades farmacocinéticas. ¿A qué se refiere esto? A que se absorben mejor, su excreción no es dificultosa, no son tan tóxicos, esas son sus propiedades farmacocinéticas. Hay más sólidos de 14 átomos de carbono, como la eritromicina, claritromicina, la oxitromicina. Los de 15 son esta citromicina, que el tiempo del COVID habrán escuchado, por ahí hasta les han dado a muchos, era parte del kit de manejo del COVID, del coronavirus, ¿no es cierto? Y luego los últimos, los de 16 átomos de carbono, que ya son de uso más restringido por el costo, no los tenemos mucho. Y un cetólido, el único, esta eritromicina, grupo nuevo, igual de lo que se va describiendo como parte de estos grupos que sirven para tener alternativas desde el tema. El mecanismo de acción de estos macrólidos es mejor explicado, pero básicamente lo que hemos dicho no va a inhibir esa fase de elongación. No vamos a enredar porque el tiempo nos va a ganar. Ya decíamos bacteriostáticos dependiendo del agente al cual vayamos a tratar. Recordad de aquí que la citromicina sí es la más conocida, la más activa actualmente, frente a no solo eran positivos, sino también contra algunos gram negativos. Las streptograminas, que son antibióticos que debemos utilizarlos en conjunto. Solitas no tienen buen efecto. Junto la A y la B forman una asociación que se llama dalfopristina, quinopristina, que pueden servirnos para manejar algunas bacterias de difícil manejo. ¿De acuerdo? Por separado son bacteriostáticos, juntas son bactericidas, streptograminas. ¿Ya? Y lo que decíamos luego, este ácido fusílico, ¿no? Que igual va a alterar la fase de elongación. Este es de ácido de uso tópico también. Utilizamos en quemaduras, por ejemplo, necesitamos agentes para tratar áreas quemadas, se utiliza este ácido fusílico. No es para usar por vía parenteral o vía oral. Acabamos con los antibióticos que actúan en el metabolismo de la estructura de los ácidos nucleicos, si quieren, en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Ahí recordamos entonces lo que necesita la bacteria para replicarse a partir de un molde de ADN, luego funciona la síntesis del ARN, y permite luego que la bacteria se replique, ese término, ¿de acuerdo? Es un proceso en el que se requiere de algunas enzimas. ¿Y qué van a hacer estos antibióticos? Resumiendo, interfieren en la duplicación del ADN, la transcripción del ADN, e interfieren en la síntesis de algunos metabolitos inclusive. ¿Ya? Recordarles que en la parte general han visto, una bacteria tiene un DNA que es 1000 veces más largo, dicen, que la propia bacteria. Si se acuerdan, una bacteria en promedio mide una micra. Y en esa micra tienen que arrollarse su ADN, que es 1000 veces más largo, no será voluminoso, a eso se llama el superenrollamiento, si se acuerdan. Hay enzimas que para facilitar que la bacteria se vuelva dos bacterias idénticas, ese proceso se va a alterar. Esas enzimas son las que van a bloquear estos antibióticos que bloquean la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahí están, por ejemplo, rifamicinas y quinolonas. Y por otro lado, nitroimidazoles y nitrofuranos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Creo que había otro donde estaba en estas rifamicinas bloquean la síntesis del ARN ribosómico y el mensajero. ¿Cómo? Bloqueando la ARN polimerasa o la RNA polimerasa, la enzima que va a permitir que esto funcione. Alterando, bloqueando la enzima por esa dependencia bacteriana, el proceso se altera, ¿no es cierto? Además impide el proceso de la transcripción, pero con limitaciones. Ahí está esta rifampicina, que es la rifampicina más conocida y que tiene efecto, la utilizamos con frecuencia, inclusive con la tuberculosis. En la tuberculosis van a aprender, ven luego, utilizamos no un agente, 4 agentes. ¿Para qué? Buscando sumar efectos. Uno de ellos sigue siendo esta rifampicina. Luego están las quinolonas, otro grupo de bacterias grande, es el segundo más utilizado, más recetado después de los metalactámicos. ¿Ya?
Lo que decíamos, el cromosoma es una doble cadena, pero 1000 veces más largo que la misma bacteria. Entonces está muy plegada y en ese proceso de desenrollamiento, ¿sí, vale? Pues actúan unas enzimas que se llaman topoisomerasas. Esas topoisomerasas permiten el enrollamiento o el desenrollamiento. Si bloqueamos eso, bloqueamos el corte, la unión, la separación de las hebras de ADN, estamos bloqueando la proliferación, la replicación de esta bacteria, ¿no es cierto? Ahí están estas quinolonas que harán eso, su acción sobre el bloqueo de estas topoisomerasas 1 y 2 o la 2 y 4 para algunos. Algunos le llaman la ADN agirada, ¿ya? Sin ir a los detalles para hablar de genes, etc. Que quiero que se acuerden que hay varios grupos, varias generaciones de quinolonas, ¿de acuerdo? Además de que pueden tener otros papeles secundarios. El principal, les decía, es ese bloqueo de las topoisomerasas, ¿no? Y lo que les resaltaba, junto con betalactámicos, los que más utilizamos. Entonces se clasifica por generaciones, así como las cefalosporinas, habrán visto, primera, segunda, tercera, cuarta generación, las quinolonas las tenemos de esa manera. De primera generación, las lilípticos, se van a acordar. Ya, luego están las de segunda generación, las fluoroquinolonas. Ahí tenemos las que las tenemos en el mercado, no son caras, son accesibles, por eso las utilizamos, norfloxacino, ciprofloxacino principalmente, y luego están las otras dos, ¿no? Que tienen acción contra gram negativos, pero también contra gram positivos, ¿ya? Las de tercera generación y de uso más restringido por el costo, gatifloxacino y grepafloxacino. Y las de cuarta generación, no se lee bien, moxifloxacino, trofloxacino, gemifloxacino, que están para los infectólogos. Nosotros llegamos clínicamente hasta manejar tercera generación, por el costo, las limitaciones de acceso, no todas las podemos comprar en el mercado, ir a la farmacia, véndame, no, tenemos que hacer traer de otros lados. Ya otra clasificación de estas quinolonas de primera, segunda generación, nos olvidamos este ácido piperídico, por ejemplo, pero el cuadrito resume eso, ¿de acuerdo? Luego los nitroimidazoles, ahí están sobre todo algunos agentes que los utilizamos en parasitología, ¿de acuerdo? Ahí está el metronidazol, ornidazol, cefnidazol, derivados del metronidazol, ¿de acuerdo? Estos, por contacto con el anillo, de su anillo imidazólico, bloquean o ejercen su efecto, no van a ir tanto a la síntesis del ácido nucleico, sino el contacto. De estos nitrofuranos, solo nitrofurantoína para tomar en cuenta como un antiséptico urinario que lo utilizamos hasta ahora. Y finalmente, el bloqueo de la síntesis de factores metabólicos son poquitos, dos enzimas, esta ya, si leen la síntesis del ácido tetrahidrofólico, tiene que ver esto con el metabolismo del ácido fólico, la síntesis de folatos, importantes para las bacterias. En dos vías, una es mediante la síntesis de este ácido tetrahidrofólico, que deriva en la formación del ácido fólico como tal, ¿no es cierto? Mediante una de hidrofolato reductasa se convierte en ácido folínico. Esas dos etapas tenemos que bloquear, ¿de acuerdo? ¿Con quiénes? Con estas sulfamidas y diaminopirimidina. Las sulfamidas actúan en esa primera etapa, con la enzima dihidroxeroteroato sintetasa, la que está arriba. En cambio, las diaminopirimidinas actúan con la otra vía, la otra enzima, la hidrofolato reductasa. De esa manera, le impiden a la bacteria a esas fuentes de ácido fólico, por lo tanto, su metabolismo se ha de ver alterado, se ha de ver debilitado. La síntesis de proteínas tiene que ver con la disponibilidad de ácido fólico, por lo tanto, pues, ¿qué tenemos como representantes antibióticos de estos mecanismos? El cotrimoxazol, que habrán escuchado igual, todavía se utiliza ampliamente, que es una combinación. Solos, estos agentes, trimetopril y sulfametoxazol, no tienen buen efecto, pero combinados en esa proporción, unos 5, van a ver, recetamos cotrimoxazol 800, 160,
800 del 1, 160 del otro, proporción 1 a 5. Entonces van a actuar en esas dos etapas con un efecto bactericida. ¿Por qué? Un término que les comenté al comienzo, la sinergia, suma de efectos. Eso es la sinergia. Cuando se contraponen se llama antagonismo. ¿Ya? Esa sinergia, que en la parte general deberían hablar, pues nos permite asociar elementos, asociar agentes para mejorar su efecto. Otras combinaciones es la pirimetamina con sulfadiazina. ¿Para qué? Para manejar sobre todo toxoplasmosis o eventualmente lepra. Ahí van a hablar, van a escuchar también de la lepra cuando tratamos con estas combinaciones, lo mismo que el paludismo. ¿Ya? Estas son infecciones parasitarias, pero se valen de lo que conocemos como para conseguir el efecto que se busca. Sé que nos hemos enredado, les reitero, mi presentación tenía creo que 100 diapositivas. He ido eliminando hasta donde se podía, pero el tiempo no nos da. ¿Listo? Espero haya sido útil. Con sus representantes nos podemos poner de acuerdo para facilitarle la presentación, para que nos entiendan, porque eso es lo último. ¿Ya? Gracias por su atención, jóvenes. Nos vamos a ver en la siguiente.